Muy buenos días para todos los presentes, siendo las 11:20 de la mañana del día 7 de marzo del año 2025, el juzgado 11 laboral del circuito de Bogotá se constituye en audiencia pública con el fin de adelantar las diligencias que consagran los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dentro del presente proceso ordinario laboral de primera instancia, que ha sido promovido por el señor Maximino Oscar en contra de la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, proceso que se identifica con el radicado único nacional número 11-001-3105-011 2024-00-154-00. Se declara abierta la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y a la misma comparece el señor demandante, don Maximino Reyes, a quien voy a otorgarle el uso de la palabra para efectos del registro. Me va a decir su nombre completo, el número de cédula, dirección y teléfono. Debido a problemas de sonido, pues no se logra realizar la presentación pues con los datos, pero los mismos reposan en el expediente. Como apoderada judicial de la parte demandante, comparece a esta diligencia la doctora Luisa Fernanda Gil Páez, quien presenta o radicó en el expediente SIUC sustitución de poder suscrita por la apoderada principal de la parte actora, la doctora Diana Paola Cabrera Bermúdez, quien le sustituye el poder que le fue conferido a la doctora Luisa Fernanda Gil Páez. Conforme a dicha sustitución y a la documentación que se allegó, copia de la cédula y tarjeta profesional, el despacho procede entonces a reconocerle personería para que actúe en adelante en este proceso como apoderada judicial sustituta del demandante. Le otorgo, doctora, el uso de la palabra para efectos del registro. Muy buenos días, su señoría, a usted y a todos los presentes en esta vista pública. Mi nombre es Luisa Fernanda Gil Páez, identificada con cédula de ciudadanía. Gracias, doctora. Bien. Las demás excepciones planteadas entonces son de fondo de mérito y por lo tanto entonces se resolverán al momento de la sentencia. Procedemos a clausurar esta etapa. Continuamos con la etapa de saneamiento. El despacho no advierte a la fecha ningún vicio que pueda dar al traste con la validez de lo actuado hasta este momento. Sin embargo, otorgo la palabra a las apoderadas para que indiquen si evidencian la existencia de alguna irregularidad que pueda generar la nulidad de este trámite. Parte demandante. No se evidencia causal alguna, su señoría. Apoderada Colpensiones. Sin manifestación, su señoría. Bien, teniendo en cuenta entonces lo manifestado y dado que no existen aspectos que sanear en esta etapa, procedo a clausurar la misma decisión que se notifica a las partes en estados. Continúo con la etapa de fijación del litigio. Otorgo nuevamente la palabra a las apoderadas para que indiquen si se ratifican tanto en los hechos y pretensiones de la demanda como en el pronunciamiento que realizó Colpensiones frente a los hechos y las excepciones propuestas. Parte demandante. Su señoría, la parte demandante se ratifica en todo lo incoado en la demanda inicial. Apoderada de Colpensiones. Su señoría, Colpensiones se ratifica en la contestación de la demanda y excepciones propuestas. Bien. Teniendo en cuenta entonces lo manifestado por las apoderadas, se encuentra esta judicatura que en el presente caso pues está por fuera del debate probatorio los hechos relativos al reconocimiento de la pensional, a los requisitos del demandante a ese reconocimiento de la pensión de vejez, a todo el trámite que se ha dado en sede administrativa. Tampoco está en discusión la reliquidación que se efectuó en el año 2023 de la pensión del demandante, incluyendo pues el número superior de semanas a las que inicialmente se habían tenido en cuenta. Y por lo tanto, entonces encuentra el despacho que, no encontrándose tampoco en discusión entonces en esta demanda el IBL que encontró Colpensiones en su momento, en la reliquidación del año 2023, pues se circunscribe el presente proceso a determinar si al demandante le asiste derecho a una tasa de reemplazo o monto del 80%. Si deben tenerse en cuenta entonces para ello la totalidad de semanas con que cuenta el demandante para aplicar lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, o si debe limitarse entonces ese número de semanas en algún monto en particular.
En caso de salir avante la pretensión principal, habrá de determinarse si se le adeudan al demandante valores por retroactivo pensional por el reajuste de la pensión, si hay lugar a condenar a Colpensiones al reconocimiento y pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o subsidiariamente a la indexación, y finalmente analizaremos el tema relativo a las costas y agencias en derecho. En estos términos queda fijado el litigio. Otorgo la palabra a las apoderadas de las partes para que indiquen si están de acuerdo con la misma. Parte demandante. Conforme, su señoría. Apoderada de Colpensiones. Conforme, su señoría, con la fijación del litigio. Bien, teniendo en cuenta entonces lo manifestado, procede este despacho a clausurar esta etapa y continuamos con el decreto de pruebas. Se tiene que a la parte demandante se le tendrá como prueba válida la documental que allegó con la demanda, y a Colpensiones el despacho le tendrá como prueba válida la documental que allegó con la contestación, es decir, el expediente administrativo del demandante. En estos términos quedan decretadas las pruebas. Otorgo nuevamente la palabra a las apoderadas para que indiquen si están de acuerdo con el decreto de pruebas. Conforme, Parte su señoría. Don Rogelio, ¿cómo está? Claro que sí. Apoderada de Colpensiones. Conforme, su señoría. Bien. Teniendo en cuenta lo manifestado, procede el despacho a clausurar esta etapa de decreto de pruebas, decisión que se notifica a las partes en estrados, y habiendo evacuado la totalidad de las etapas a las que hace referencia el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, procede el despacho conforme quedó establecido en el auto por medio del cual se fijó fecha para estas diligencias, a constituirse en la etapa de juzgamiento del artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Iniciamos entonces en la etapa de trámite, evidenciando el despacho que, dado que el presente asunto es de pleno derecho, no existen pruebas que van a practicarse en esta etapa, por lo que procedo a clausurar el debate probatorio, y a continuación otorgo el uso de la palabra a las apoderadas para que presenten sus alegatos de conclusión, si a bien lo tienen, rogándoles que seamos lo más breve y concretos en esos alegatos. Iniciamos con la parte demandante. En el del presente asunto, pasamos a emitir la correspondiente sentencia de primera instancia conforme a las siguientes consideraciones. Sea lo primero indicar que, conforme lo señalado, lo consagrado en el inciso final del artículo 280 del Código General del Proceso, este despacho se abstendrá en esta etapa de sintetizar lo manifestado por las partes en los escritos de demanda y de contestación, por lo que pasaremos entonces al análisis de los problemas jurídicos que se presentan en este proceso. El primero de ellos, entonces, tiene que ver con la reliquidación solicitada por la parte demandante, conforme a lo previsto en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, para lo cual solicita aplicar una tasa de reemplazo del 80% sobre el IBL que encontró Colpensiones en sede administrativa cuando le reconoció la pensión, o más bien cuando se la reliquidó. Pretensiones a las que se opone Colpensiones, y manifiesta entonces que no hay lugar a la reliquidación de precada. Tenemos que en el presente asunto, pues no es objeto de discusión, como lo dijimos previamente, ni el reconocimiento pensional, ni la norma aplicable a ese reconocimiento pensional, Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 del 2003, el hecho de la reliquidación de la pensión que fue realizada por Colpensiones en sede administrativa en el año 2023, la reclamación administrativa que solicitó la modificación del monto pensional ante Colpensiones, la negativa de Colpensiones respecto a dicha modificación del monto, y finalmente, pues, respecto del IBL hallado por Colpensiones en el año 2023, en el momento en que reliquió la pensión. Estos temas no se encuentran en discusión. Por lo tanto, entonces pasaremos a analizar únicamente lo que tiene que ver con el monto aplicable. Tenemos que, al respecto, el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 es la norma que regula la materia, artículo que fue modificado por el artículo décimo de la Ley 797 del 2003, que estableció una fórmula que permite determinar la tasa de reemplazo, la fórmula decreciente, en los siguientes términos. En el inciso tercero de la norma se indicó lo siguiente: el monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas
mínimas de cotización requerida será del equivalente del 65% del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente. R es igual a 65.50 menos 0.50 multiplicada por S, donde R es igual al porcentaje del ingreso de liquidación y S es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Posteriormente, indica la norma que a partir del 2004 el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. Y en el inciso final, indica la norma que a partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando al monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de la liquidación ni inferior a la pensión mínima. Bien. Señalada entonces la norma que resulta aplicable al presente caso, tenemos que, en este caso, el IBL del demandante se calculó en la suma de 3.145.534 pesos, conforme entonces lo señalado por Confesiones en la resolución SV 109.383 del 27 de abril de 2023, que reliquidó la pensión del demandante. Ese IBL, al aplicarle entonces la fórmula establecida en el artículo 34 de la ley de 1993, es decir, al dividirlo en salarios mínimos del año 2020, salario mínimo del 2020, que ascendía a 877.803 pesos, pues arroja un resultado o indica que ese IBL equivale a 3,58 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así, al multiplicar este valor por el factor 0.50, se obtiene entonces un resultado de 1,79 salarios mínimos legales mensuales vigentes, valores con los que al aplicar entonces la fórmula donde R es igual a 65.5 menos 0.5 S, se obtiene el siguiente resultado. R es igual a 65.5 menos 1.79 es igual a 63,71%. Monto entonces que equivale a las primeras 1.300 semanas de cotización, cifra igual entonces a la que encontró Colpensiones en su momento al reconocer la prestación. Hasta entonces no evidencia el despacho ningún error u omisión por parte de Colpensiones. Ahora, como el demandante cotizó en el presente caso 2.011 semanas de conformidad con la historia laboral que obra en el plenario y con la resolución que liquidó la pensión, de conformidad entonces con la norma que le es aplicable, artículo 34 de la ley 100 de 1993, le asiste derecho a que la tasa de reemplazo se incremente entonces en 1.5% por cada grupo de 50 semanas completas cotizadas adicionales a las 1.300 semanas. En el presente caso correspondería entonces a un total de 700 semanas válidas. Las 11 semanas adicionales no pueden tenerse en cuenta porque no conforman un grupo completo de 50 semanas, es decir, que tiene el demandante 14 grupos de 50 semanas completas. Y por lo tanto, su IBL aumenta en un 21%, adicional entonces al 63,71%. Y no solo hasta el 15%, como evidencia el despacho, realizó Colpensiones su cálculo al momento de reconocer la pensión, dado que arranca entonces en 63,71% y termina en 78,1%, es decir, que únicamente aplicó 15%, es decir, hasta 500 semanas de cotización o las 1.800, restringiendo entonces el derecho que le corresponde al demandante a que se le tengan en cuenta la totalidad de sus semanas.
En el presente caso, entonces, dado que la sumatoria del porcentaje inicial de 63,71 y el adicional de 21% arrojarían una suma total de 84,71% del IBL, pues debe entonces darse aplicación entonces a la restricción de la norma, a la tasa máxima que permite la norma, que es del 80%, y ese es el IBL, esa es la tasa de reemplazo que debe aplicarse entonces sobre el IBL del actor. Sobre el incremento de ese porcentaje, de esa tasa porcentual adicional, con semanas superiores a las 1.300 semanas, resulta entonces oportuno en este momento acudir a lo referenciado por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, en sentencia SL 3501 del 2022, que ha sido reiterada posteriormente en otras providencias como la SL 1076 del 2023 y la SL 1155 del 2023. En aquella oportunidad se señaló, abro comillas, así las cosas, los afiliados que obtienen una tasa de reemplazo inicial inferior al 65% pueden incrementar el porcentaje con semanas adicionales a las mínimas requeridas hasta llegar al monto máximo del 80% del ingreso base de liquidación. Pues de lo contrario, la norma no surtiría ningún efecto, ya que con solo 500 semanas adicionales no se alcanza el monto del 80% del ingreso base de liquidación, que es el máximo que permite la norma, cierro comillas. En ese orden de ideas, pues claramente es errada la interpretación que en su momento realizó Colpensiones de la aplicación del artículo 34, pues no podía limitar a 15% las semanas o el porcentaje adicional que podía incrementar, no se podía parar en 500 semanas o en 15%, sino que debía llevarse hasta su máximo, si así lo permitían entonces los grupos de paquete de 50 semanas cotizadas. Por lo tanto, entonces ese despacho claramente entonces va a aplicar esa tasa del 80%. Por lo anterior, se tiene que al aplicarle la tasa de reemplazo del 80% al IBL de 3.145.534 pesos que halló Colpensiones en el 2023, se encuentra el despacho que la mesada pensional del demandante para el año 2020 debió ser de 2.516.427 pesos y no de 2.475.850 pesos, como equivocadamente concluyó Colpensiones cuando le asignó la tasa de reemplazo del 78,71%. Por lo que, como lo he dicho, claramente existe un pago deficitario de la pensión y deberá este despacho entonces acceder a la pretensión principal de reliquidación. Ahora, en este punto debe analizarse por parte del despacho lo referente al fenómeno jurídico de la prescripción propuesta por Colpensiones, encontrándose que la acción judicial para solicitar la reliquidación en sí misma considerada, y así lo ha entendido de vieja data la jurisprudencia constitucional, por ejemplo, a partir de la sentencia CU 298 del 2015, igualmente la Corte Suprema de Justicia en sus sentencias de casación. Se ha doctrinado entonces que el derecho a reclamar la reliquidación de la pensión está estrechamente vinculado con el derecho a la pensión y por lo tanto es imprescriptible. Además de resultar desproporcionado que los afectados con una incorrecta liquidación no puedan entonces reclamar su derecho en cualquier tiempo. Ahora, sin embargo, el mayor valor de la pensión de vejez no reclamado oportunamente dentro del término establecido en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, sí está llamado a prescribir de manera parcial siempre y cuando el titular del derecho no lo reclame entre los 3 años siguientes a la causación de las mesadas. Años que se cuentan en cada caso desde que la obligación se haya hecho exigible. En el presente caso tenemos que esa exigibilidad del derecho se dio desde el día 21 de julio del 2020, doctora Luisa Fernanda, fecha en la cual se notificó la resolución SV 87.067 del 2 de abril del 2020, como se evidencia en la página 21 del expediente administrativo. Se le notificó entonces la resolución que reconoció la pensión, y a partir de allí entonces claramente el demandante pues se encontraba habilitado para demandar judicialmente
la modificación de el monto pensional podía acudir a partir de ese momento a la jurisdicción, porque allí quedó debidamente agotada la reclamación administrativa respecto a todos los elementos del reconocimiento de la pensión, del IBL y del monto. No es correcto entonces, en el presente caso, tener como reclamación administrativa una reclamación posterior, dado que, si bien existe sentencia de la Corte Suprema de Justicia a la que el despacho ha hecho alusión, sentencia que es del año 2022, lo cierto es que esa sentencia no fue en sí la que instituyó un entendimiento de la norma, no. En aquella sentencia únicamente se ratificó por parte de la Corte Suprema de Justicia que es lo que dice la norma, es decir, la norma realmente no daba lugar a ninguna interpretación ni tampoco se habían estructurado sobre esa norma algún otro tipo de línea jurisprudencial señalando que no se podían tener en cuenta, por ejemplo, como lo señaló Colpensiones, semanas adicionales a las 500 o montos superiores adicionales al 15%, no. Por lo tanto, entonces, claramente, desde el momento mismo en que se notifica la resolución de la pensión, podía el demandante acudir a la jurisdicción. A partir de allí, entonces, se empiezan a contar la prescripción de las mesadas, y dado que esa prescripción no podía interrumpirse sino con la demanda, pues se tiene que en el presente caso la demanda fue radicada el día 29 de mayo del año 2024, como se advierte en el acta de reparto que obra en este proceso, y por lo tanto, claramente, entre la fecha de notificación, 21 de julio del 2020 y 29 de mayo del 2024, fecha en que se radicó la demanda, alcanzaron a transcurrir los 3 años de que tratan los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y por lo tanto, entonces, prosperará parcialmente la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones respecto a las mesadas o los reajustes de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 29 de mayo del año 2021, y se reconocerán entonces en favor del demandante los reajustes causados a partir de dicha calenda, 29 de mayo del 2021. En consecuencia, realizadas las operaciones matemáticas de rigor, encuentra el despacho que, por concepto de reajuste de mesadas pensionales causadas y no pagadas al demandante, Colpensiones a deuda por el periodo comprendido entre el 29 de mayo del 2021 y el 28 de febrero del año 2025, la suma de 2.351.918 pesos. Suma entonces a la que se condenará a Colpensiones a reconocer en esta providencia. A partir del 1 de marzo del 2025, Colpensiones deberá continuar reconociendo y pagando al demandante una mesada pensional que para este año asciende a la suma de 3.512.067 pesos, la cual deberá ser incrementada anualmente de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Del retroactivo del reajuste pensional que se cause, entonces, se autoriza descontar a Colpensiones, para que realice los descuentos de ley para el sistema de seguridad social en salud, con fundamento en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 143 de la Ley 100 de 1993. Ahora, en lo que tiene que ver con la pretensión de intereses moratorios, se tiene que, conforme lo ha definido la jurisprudencia constitucional, sentencia C601 del 2000 y la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 1681 del 2020, SL 3130 del 2020, es claro que la finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es simplemente la de resarcir los perjuicios ocasionados a los pensionados por la cancelación tardía de sus mesadas pensionales y con ello hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, con apego al cual uno de los principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones. Ello con salvedad pues, de algunos casos en los que han existido o existen circunstancias especiales
que ha determinado la jurisprudencia la imposibilidad de aplicar dicho concepto, como cuando se presenta un cambio jurisprudencial o se niega el derecho con apego minucioso a la ley vigente y aplicable al caso concreto, cuando no se otorga la prestación pensional en sede administrativa por existir disputa entre beneficiarios, cuando el reconocimiento se da con ocasión de una acción de tutela que emana en virtud de una interpretación del principio de la condición más beneficiosa por vía jurisprudencial y que difiere de la línea de pensamiento de la Corte Suprema de Justicia, y cuando al momento que se realiza la reclamación el derecho no se encuentra consolidado. Sin embargo, no se observa en el presente caso que se haya presentado ninguno de los eventos que ha señalado la jurisprudencia que permiten exonerar a Colpensiones del pago de intereses moratorios, porque si bien se reconoce la pensión de vejez, lo cierto es que no se aplicó en debida forma la fórmula establecida en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 respecto de las semanas cotizadas con posterioridad a las mínimas exigidas, incluso las cotizadas por encima de 1.800 semanas, y se restringió de manera, repito, de manera injustificada, digámoslo así, esas semanas adicionales a 500 semanas o a un monto máximo de 15%. Conforme a ello, entonces, proceden en este caso los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues claramente existe una mora en el pago de los reajustes que acá se reconocen en esta providencia. Conforme a lo anterior, entonces, y teniendo en cuenta que el demandante radicó su reclamación pensional el día 27 de enero del 2020, como se logra extraer del cuerpo de la resolución que reconoció la prestación, pues en principio los intereses moratorios deberían correr, doctora Luisa Fernanda, desde el 28 de mayo del 2020. Sin embargo, en el presente caso, pues ello no es posible debido al efecto de la prescripción de las mesadas declaradas sobre los reajustes causados con anterioridad al 29 de mayo del 2021, motivo por el cual se despachó a reconocer reconocimiento y pago de intereses moratorios sobre los reajustes reconocidos en la sentencia y sobre los que se sigan causando hasta la fecha en que se reliquie la prestación del demandante. Estos deberán calcularse entonces desde la fecha en que debía realizarse el pago o la fecha que debía realizarse el pago de cada una de las mesadas pensionales que deben reajustarse, iniciando por ejemplo con el reajuste de los días que corresponden a mayo del 2020. Estos se contarán entonces sobre el importe de estos 2 días desde el 1 de junio del 2020, sobre la mesada de junio a partir del 1 de julio del 2020 y así respectivamente, y hasta la fecha efectiva del pago de la obligación a la tasa máxima entonces de interés moratorio vigente para el momento del pago. Finalmente, en materia de costas, este despacho debe atender lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del Código General de Proceso y se condenarán costas entonces en esta instancia a Colpensiones por haber sido vencida en juicio y como agencias en derecho, conforme lo dispone el acuerdo PSAA 16-10-554 emanado del Consejo Superior de la Judicatura, fijaremos como agencias en derecho en esta instancia una suma equivalente al 5% del valor de las condenas impuestas en esta providencia. Finalmente, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley 1149 del 2007, que modificó el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se concederá en favor de Colpensiones el grado jurisdiccional de consulta ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Bogotá. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar que al demandante Maximino Óscar del Cristo Eyes López le asiste derecho a que su pensión de vejez sea liquidada aplicando una tasa de reemplazo del 80%
sobre el IBL hallado por Colpensiones en sede administrativa. Segundo, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez reconocida en sede administrativa al señor Maximino Oscar del Cristo Elles López, aplicando al IBL allá en sede administrativa, que ascendió a la suma de 3.145.534 pesos, una tasa de reemplazo del 80%, teniendo como base entonces una mesada pensional para el año 2020 por valor de 2.516.427 pesos, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reconocer y pagar en favor del demandante Maximino Oscar del Cristo Elles López la suma de 2.351.918 pesos por concepto de retroactivo del reajuste pensional liquidado entre el 29 de mayo del 2021 y el 28 de febrero del 2025, sin perjuicio de las mesadas pensionales que se continúen causando conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. A partir del 1 de marzo del 2025, Colpensiones deberá continuar reconociendo y pagando al demandante una mesada pensional que equivale a 3.512.067 pesos, la cual deberá ser incrementada anualmente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Cuarto, la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones se declara parcialmente probada respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 29 de mayo del 2021. Las demás excepciones propuestas se declaran imprósperas. Quinto, autorizar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a deducir del valor del retroactivo pensional liquidado en esa sentencia y el que se siga causando hasta el momento del cumplimiento de la misma, el porcentaje correspondiente al aporte para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual deberá destinar a la EPS al cual se encuentre afiliado el demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Sexto, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reconocer y pagar en favor del demandante los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo reconocido en el numeral tercero de esta providencia, los cuales deberá liquidar desde la fecha en que debía realizarse el pago de cada una de las mesadas pensionales reajustadas en esta providencia y hasta el momento en que se haga efectivo el pago de la obligación a la tasa máxima de interés moratorio vigente para el momento del pago, conforme se dijo en la parte motiva de este proveído. Séptimo, condenar en costas en esta instancia a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones en favor de la parte demandante, fijándose como agencia en derecho una suma equivalente al 5% del valor de las condenas impuestas en concreto en esta providencia. Octavo, conceder el grado jurisdiccional de consulta en favor de la administradora colombiana de pensiones Colpensiones ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Bogotá. Lo resuelto se notifica a las partes en estrados. En este momento otorgo el uso de la palabra a las apoderadas de las partes para que indiquen si tienen recursos en contra de la decisión que se acaba de proferir. Apoderada parte demandante. Su señoría, antes de manifestarme, ¿me podría repetir el valor del retroactivo final? Sí, doctora, quedó establecido en 2.351.918 pesos. Correcto, su señoría, gracias. En atención al traslado que su señoría me corre, pues dentro de la oportunidad correspondiente me permito presentar recurso de alzada contra la sentencia proferida de manera parcial frente a lo resuelto respectivamente a la prescripción de las mesadas pensionales reliquidadas. Dentro del trámite procesal, su señoría quedó probado y no fue objeto de debate que al demandante se le reconoció la pensión de vejez a partir del 1 de abril del año 2020. Asimismo, dentro del plenario quedó probado y no fue objeto de debate que el 10 de noviembre de 2023 se radicó reclamación administrativa ante Colpensiones solicitando la reliquidación de la pensión del señor.
De manera que conforme a la jurisprudencia de la Alta Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral y de la normatividad aplicable al caso, se debe tener en cuenta para el conteo trienal y para establecer la prescripción de las mesadas desde la reclamación, desde esa fecha, para poder hacer el conteo del tema del retroactivo, lo que en este caso se tendría desde noviembre del 2020 hasta la actualidad. Por lo tanto, su señoría, y pues en atención a los argumentos anteriormente dados, solicito que a los honorables magistrados del Tribunal de Bogotá se revoque parcialmente la sentencia proferida por el acuo y se modifique la fecha del retroactivo en atención a lo indicado anteriormente. Gracias, señoría.